muchas veces como actos cruentos, innecesarios, donde se ponen prácticas que tenemos que empezar a dejar de lado por muchos factores, donde acá la ciencia tiene un papel más que relevante y fundamental, y que a la hora de sancionar estos tipos de prácticas, de resoluciones que se repiten año tras año por cultura, por mal llamado deporte, ¿no? Porque no encontramos una actividad deportiva, sino lucrativa y de utilización de armas que fomenta también todo esto, este turismo, ya le digo, de impacto negativo en naturaleza. Tener en cuenta la ciencia, los estudios científicos acabados, firmes, donde marcan que la quita, por ejemplo, de un puma en un sistema ecológico rompe ese equilibrio natural y se dan después estos estragos, estos disturbios de ataque a su ganado especialmente introducido, ¿no? Son especies domesticadas por el hombre que se introducen, como es el ganado ovino. Entonces, la producción ovina no marcó, digamos, esta mirada de equilibrio ecológico y se producen estos estragos y después estos ataques, ¿no? Al puma o la utilización también del guanaco y que buscan a través de una caza deportiva, como ya digo entre comillas, controlar a las especies y que no es un método efectivo que ya se ha comprobado científicamente, está sostenido. Y por eso decidimos llevar adelante una acción de amparo ambiental con todo lo que implica esta garantía constitucional, esta herramienta también procesal para ponerle un freno y ya le digo, más que nada aleccionador, más cuando se toma animales, fauna silvestre nativa, autóctona, que cumplen además, ya les digo, por sus propios derechos, por sus propios intereses, un rol ecológico fundamental para todas las especies y para el ambiente en general. Le doy Claro, la palabra a Meli. claro. Melina, quería preguntarte acerca de cómo se fue dando el proceso dentro de la justicia, porque veo que hubo una primera instancia, hubo una apelación. ¿Cómo fue ese camino recorrido hasta ahora? Bueno, Valeria empezó a trabajar en el amparo eh, y de ahí fue que me contactó con todos estos fundamentos que ella menciona. Obviamente yo lo vi viable y la quise acompañar tanto a ella como a la asociación en todo el camino judicial y bueno, iniciamos el amparo que transcurrió en el juzgado de primera instancia civil y comercial de Río Gallegos, en el juzgado número 1, y lo iniciamos antes incluso de que se termine el periodo de habilitación de casa del año pasado. Pero cuando recae la sentencia de primera instancia, justamente se había vencido ese plazo, pero por unos poquitos días. La sentencia de primera instancia es de fecha 3 de septiembre. Hola. Y el periodo de casa. Sí, parece que cayó un poquito. Sí, me decías que había llegado la sentencia un poquito después de la fecha de que terminó la temporada de caza. Exacto, por Ujú. eso es que el juzgado dijo que consideraba la cuestión abstracta, que había sido abstracto porque se había terminado el periodo de habilitación. Bueno, Nosotros nos opusimos a eso, por eso es que apelamos, porque considerábamos que, incluso por propias manifestaciones del Consejo Agrario Provincial y de la Fiscalía de Estado, que también intervino en la causa, estas resoluciones se iban a seguir dando y se iban a seguir autorizando estos cupos de cotos de caza. Así es que, bueno, interpusimos el recurso de apelación y la Cámara, en un fallo que consideramos muy bueno, porque es lo que esperábamos de la justicia, que se adentre al tratamiento de la cuestión y que esté ahí sí. más allá de que el periodo de caza no lo esté, Ujú. y que pone en jaque todo el sistema que se venía llevando hasta la actualidad, esto es, dictar resoluciones autorizando cierto número de presas a cazar sin tener estudios previos, evaluaciones científicas previas, sin tener participación ciudadana, y por el solo hacerlo como lo venía haciendo desde muchos años. Entonces, nos parece muy meritorio el fallo de Cámara al decir, bueno, para la Cámara expedirse, más allá de que
el periodo de caza esté terminado, de que no corresponda incluso declarar la nulidad o la inconstitucionalidad de esa resolución porque finalizó, pero sin embargo consideró de interés expedirse por la cuestión de que se trata, ¿no? La cuestión ambiental, los parámetros y paradigmas bajo la concepción ambiental, ¿no? Ujú. Así que para nosotros se aplica y protege de ahora en más a las especies. Claro, claro, claro. Y vos sabés que se escucha a veces un poco entrecortado en el caso tuyo, ¿no? Valeria, te pregunto, porque, bueno, esto hubo una, digamos, una resolución de Cámara, un fallo de Cámara, y sigue este camino, se termina acá, ¿cómo está esto de acá para adelante? Sí, de hecho, bueno, ellos han presentado un recurso de casación ante este fallo tan unánime, un fallo también de Cámara que muestra el interés de los jueces por esta tutela ambiental efectiva que tiene que haber ya hoy día bajo el paraguas de nuestra cláusula ambiental madre, que es el artículo 41 de la Constitución Nacional, que marca una mirada ya podemos decir, distinta para poder relacionarnos con la naturaleza de otro modo y que insta, ¿no?, a los funcionarios, a todos, a los ciudadanos, a la protección de la biodiversidad. Y además tenemos una ley nacional, la 22421, que si bien decimos, ¿no?, es una ley de adhesión, hay artículos que son operativos, no es necesario que las provincias se adhieran. Si bien Santa Cruz se adhirió, tiene su propia ley también de fauna, la 2373, declara en el artículo 1, esta ley nacional, a la fauna silvestre de interés público, su protección y su conservación. Y esto insta, ¿no?, a los funcionarios a llevar adelante políticas públicas tuitivas. En progresividad, se le llama un principio de progresividad. Lo que vimos nosotros, como Melina muy bien explicaba, un principio de regresión en toda la tutela jurídica que los funcionarios, más que nada, estas tomas de decisiones que hacen, tienen que contemplarla hoy en día. El principio de cooperación. Estos son principios de la política ambiental nacional y que atraviesa también el derecho animal. Por eso es tan fundamental esto y, como te decía, han presentado un recurso de casación justamente desestimando parte de la mirada que pone acá la Cámara y desestimando los estudios científicos y también que se hayan inmiscuidos en temas que no debería haber dado su opinión, en este caso los jueces, pero por el contrario, por eso destacamos, y más hoy en día, bajo el marco de este paradigma que se le llama derecho ambiental, derecho animal, hoy más que nunca los jueces son jueces que tienen un rol mucho más activo, mucho más involucrados en la temática y donde tienen que bajar también directivas internacionales, tratados en este caso. Hay uno muy importante que se renovó y se celebró un convenio, es un marco mundial en protección de la biodiversidad que se le llama CUNMI-Montreal, donde insta a todos los estados, hoy más que nunca, a la conservación de la biodiversidad. Y hay siempre un parámetro que es aquí al 2030 proteger el 30% de todo el territorio marino, se le llama también y terrestre. ¿Por qué? Porque el planeta, para que entienda, estaba atravesando 3 crisis ambientales, esto es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación especialmente por plástico. Y si no tomamos la segunda crisis ambiental, que es la pérdida de biodiversidad, con informes científicos del IPES que dice que para el año 2050 más de 1 millón de especies se encuentran amenazadas de extinción, entre ellos flora y fauna. Todo esto los jueces a la hora de fallar en Cámara lo han tenido en cuenta y instar a otras prácticas mucho más con una mirada, como les decía, y como vimos con Melina y como lleva adelante Pumacagua, en conservación de las especies, en un turismo de naturaleza, en la preservación. Además, tengan en cuenta que el control y la fiscalización en estas prácticas deportivas es muy deficiente. Podríamos decir casi que no se da como No se existe. debería dar. Claro, entonces, además, la utilización de municiones que son de plomo, eso impacta negativamente en todo el ecosistema, ya en la especie que queda en el cuerpo del animal abatido, sea que se lo coman,
entra el plomo en sangre, sea que quede en el ambiente, las especies carroñeras lo comen y se da la contaminación y la muerte por plomo, ¿no? Y esto hay estudios científicos comprobados, por eso se desestima cada vez estas prácticas por todo el daño ecológico que hay ya hoy en día. Este recurso de casación, les pregunto para un poco hacer el seguimiento también judicial, ¿cuándo se presentó? Si ya está en trámite, ¿cómo seguiría hacia arriba, digamos, la causa? Sí, ya se presentó, lo presentó el Consejo Agrario Provincial en tiempo y forma y lo concedió, o sea, la Cámara lo declaró admisible formalmente. Ahora lo que va a suceder es que lo van a subir al Tribunal Superior de Justicia de la provincia, que después del trámite correspondiente procesal va a tener que expedirse si confirma la sentencia de Cámara o si la revoca de alguna Claro. manera. Claro. Algo dijo Valeria, pero los argumentos, sintéticamente, ¿cuáles serían los del Consejo Agrario? Que hay una intromisión, Que digamos, sí, en las competencias, digamos. básicamente. Sí, básicamente que la cuestión era abstracta, que no había un caso a resolver porque ya se había finalizado el periodo de caza. Entonces, al ser una cuestión abstracta, no había un caso que la justicia deba resolver. Y después también cuestiona el informe de Inibioma que toma en cuenta la Cámara para sostener sus fundamentos. Dice que es una mera declaración, que no es un estudio científico, y considera que a su vez han aportado informes y estudios sobre los cuales se basaron para dictar su propia resolución. Pero bueno, eso nosotros lo hemos cuestionado oportunamente y hemos sostenido que no son suficientes, incluso la Cámara también lo deja entrever. Buenos días, Melina, Valeria. Quería consultarle a Valeria, que representa, es referente de Pumacagua, porque habían anunciado en marzo que esta situación también se estaba replicando en Neuquén. Neuquén había habilitado la casa y no sé en qué situación quedó posterior al anuncio. Hola, buen día. Sí, exactamente, había autorizado una nueva resolución de casa deportiva que incluía el Puma. Y a través de la intervención, esa resolución, que en este momento no me acuerdo el número, el Puma. Y bueno, llegamos por más que nada, un diálogo presente y con todo este antecedente que llevamos adelante, por las implicancias que tiene incluir también en una especie tope. Tengan en cuenta que el Puma, este felino, el segundo más grande de Sudamérica, cumple un rol ecosistémico fundamental, se le llama especie paraguas. Y estas quitas que se hacen, realmente no hay estudios científicos precisos, acabados, estudio de impacto ambiental, de cómo repercute, como les decía, en todo el equilibrio ecológico, trae grandes estragos. Entonces, por eso es tan importante y además el maltrato animal que implica, ¿no? Someter a una especie, ya lo vemos desde otra mirada que se le llama, ¿no? Bajar el antropocentrismo en lo que se ha posicionado la especie humana para un biocentrismo y en este caso también un ecocentrismo, donde hay que respetar a las especies por sus propios intereses y también por el rol ecológico que cumple. Estos servicios ecosistémicos que hoy más que nunca se están teniendo en cuenta por todos los disturbios que el ser humano está causando al planeta, tienen que ser contemplados. Por eso las medidas, cuando se sancionan resoluciones para seguir sosteniendo estas mal llamadas prácticas deportivas, van a ser cada vez más cuestionadas por todo el impacto, ya les digo, ecológico, faunístico, negativo, no tiene nada de positivo. El control de especies se hace de otra manera, muchas veces aducen o se utilizan, ¿no? Como una máscara de decir, bueno, hacemos un control biológico, un control de especies. No, hay métodos no letales que ya están comprobados. Pumacagua lleva un adelante que se llama Proyecto CACU de hace mucho tiempo y que con resultados y comprobaciones científicas, justamente ese ataque que le produce, que aducen los ganaderos, ¿no? Productores, a sus animales, puede ser prevenido justamente por estas prácticas no letales, éticas de alguna manera, donde respetan también a las otras especies.
y no predomina uno, que es la producción intensiva también de un animal introducido, ¿no? En un sector que no era su hábitat natural. Hay que entender esto, ¿no? Por eso la mirada tiene que ser sistémica, ecocéntrica, es mucho más amplia, no es solamente decir, repetimos prácticas, como bien decía Melina, el Consejo Agrario iba a seguir, y va a seguir, él aduce también en su contestación, ¿no? En la contestación de demanda, cuando leíamos que son prácticas que viene repitiendo, es decir, prácticas repetitivas, donde no hay miramentos científicos, ecológicos, y ya desde el derecho animal y derecho ambiental que se les van a poner frenos, ¿no? Claro. Tenemos Constitución, tratados internacionales, Código Civil, es decir, el abuso también del derecho tiene un límite, no todos podemos hacer lo que queremos, más allá que seamos propietarios o no, siempre hay una limitación y que va a estar dada ya por un artículo 14 en el Código Civil, y que en este caso también lo tuvimos en cuenta para llevar adelante esta acción ambiental y que busque otra mirada en consideración a las especies. Y también nosotros abogamos por el derecho intergeneracional, el derecho de las generaciones venideras, que hoy en día ya los jueces también los protegen, ¿eh? Por eso la mirada que tuvo la Cámara es una mirada progresiva, es una mirada en consideración también desde un punto de vista ecocéntrico, biocéntrico y no antropocéntrico. El ser humano no es dueño y señor de llevar adelante un desarrollo intensivo, sino que tiene que ser un desarrollo sustentable. Hay un equilibrio, esa palabra sustentable te dirá, el equilibrio, es decir, el desarrollo económico tiene que ir de la mano de la protección del ambiente y también del equilibrio en el cuidado de la sociedad, es decir, no invadir y no avasallar derechos, ¿eh? Por eso es muy amplia la mirada que damos en esto.